Cuando estaba en la universidad, en los primeros años de la universidad, tenía 19 años, conocí a un chico creyente, estaba en el último año de la universidad, y nos hicimos bastante amigos. De hecho, trabajábamos juntos, y el chico este también era creyente y tenía realmente tanto deseo de estudiar la palabra de Dios. Y yo era realmente un nuevo creyente, aunque había crecido en una familia cristiana. Entonces, este chico empezó a hablarme de la palabra. Me hablaba de teología, de leer libros, de leer la palabra de Dios. Y me acuerdo, teníamos tan buenas conversaciones. Claro, yo lo veía como una persona mucho más mayor que yo, tenía 19 años, él tenía 22. Y me acuerdo que después de acabar la carrera, este chico tenía tantos deseos de servir a su país, que decidió unirse a las Fuerzas Armadas. En concreto fue a la Fuerza Aérea. Este chico Paul tuvo que hacer unos exámenes para entrar. Claro, cuando hizo los exámenes era una persona superdotada. Se dieron cuenta que había sacado una de las mejores notas. Entonces la Fuerza Aérea lo puso como parte de un grupo especial. Este chico lo mandaron 2 años para una escuela de idiomas, para poder dominar un idioma que era muy difícil y al mismo tiempo ser traductor de este mismo idioma. Mientras estaba en la escuela de idioma militar, le volví a ver un año después. Y me dijo que parte del estudio no era solamente el idioma, sino que tenía que entender y poder estudiar lo importante que era la cultura del lugar donde iba a estar de traductor. Tenía que estudiar las costumbres. Y me dijo, realmente tengo que ponerme en sus zapatos, en su piel, y saber lo que piensa. Me dijo, el motivo que estoy aprendiendo la cultura no es para buscar buenos lugares para comer cuando esté allí, ni tampoco porque me interesa la cultura en sí, sino que tengo que saber cómo piensa el enemigo. De hecho, me dijo años después, estuvo 10 años en militar, que el idioma había sido realmente secundario. El idioma había sido relativamente fácil de aprender para él. Lo más difícil fue saber cómo pensaban estas personas. Saber cómo piensa tu enemigo es lo que realmente te da una ventaja en la guerra. Sabes lo que está pensando tu enemigo, sabes cómo te va a atacar y puedes utilizar realmente todo para defenderte o para contraatacar. Ser capaz de predecir sus movimientos, pensamientos, qué arma van a llevar, qué van a utilizar, qué estrategia va a recurrir. Todo eso es muy valioso para una persona que está peleando una guerra. Pero igual para nosotros estamos en una guerra. No estamos peleando con un enemigo físico, pero sí un enemigo espiritual. Pablo dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, ya que no peleamos con sangre y carne, nuestra lucha es una lucha espiritual. Pero igual, como mi amigo que estaba en una guerra física, nosotros tenemos que saber y conocer a nuestro enemigo. Necesitamos saber cuáles son sus tácticas. Necesitamos saber cómo nos va a atacar para poder resistir la tentación. Quizás pensemos, pero bueno, yo soy una persona. ¿Cómo le puedo hacer frente al príncipe de este mundo? Ya, yo soy una persona, ¿cómo voy a poder tener éxito en medio de la tentación? Es por eso que necesitamos saber cómo opera el enemigo. Necesitamos saber cómo poder resistir sus ataques. ¿Por qué no me acompañáis a Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3. Vamos a ver la historia del primer pecado. Y vamos a ver
que en este primer pecado, cómo actúa Satanás. Y realmente vamos a ver cómo nada ha cambiado en tantos miles y miles y miles de años. El contexto de Génesis 3, los conocéis muy bien, se encuentra justo después de la creación. Dios Yahvé habló y el universo fue creado de la nada. Cuando termina de crear, en Génesis 1:25, dice que Dios vio y todo era bueno. Su creación era buena. Pero eso no era todo. En los versículos 26 y 31 del capítulo 1 dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y al final del capítulo 1, en los últimos versículos, dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Viste lo que dijo Dios? Todo era bueno. Todo era bueno en gran manera. En el capítulo 2 vemos que Dios crea a la mujer de una de las costillas del hombre. Y dice que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Dios puso al hombre y a la mujer para que estén en el huerto del Edén. Y los puso para que extiendan el Edén para toda la tierra. Pero en el capítulo 3 nos dice qué pasó. No duró mucho esta armonía. Mirad lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día en que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. En estos versículos vamos a ver cómo Satanás, la serpiente, tienta a Eva. Pero vamos a ver cómo Satanás todavía, después de tantos años, nos sigue tentando de la misma manera. En Génesis 3, del 1 al 7, encontramos 5 formas en que Satanás tienta al creyente. 5 formas, 5 maneras en que Satanás todavía nos tienta. En Génesis 3, del 1 al 7, podemos ver cómo nuestro enemigo ataca. Podemos observar a nuestros padres, cómo ellos fueron tentados en el jardín del Edén. Y la primera forma en que Satanás nos ataca se encuentra en los versículos 1 al 3. Satanás nos tienta a dudar la palabra de Dios. Satanás nos tienta a dudar de la palabra de Dios. Mirad lo que dice el versículo 1, una vez más. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? El versículo 1, Satanás es presentado por primera vez en las Escrituras y es descrito como una serpiente. Satanás toma la forma de una serpiente, pero no cualquier serpiente, sino que Moisés, el autor del Pentateuco, nos dice que la serpiente era la más astuta. Esta palabra astuta, en el original, no es un término negativo en la Biblia siempre, sino que sugiere sabiduría, destreza. Conlleva la idea de alguien que es prudente, cuidadoso, muy atento. Esta palabra es importante porque nos muestra que Satanás no es un criminal tonto.
no es un criminal poco inteligente, sino que es astuto, prudente, procede con cautela. Es alguien muy inteligente y sutil. Y sobre todo, aquí está tratando de engañar a la mujer. Satanás comienza una conversación con la mujer. Esta astuta serpiente conversa con Eva. ¿Por qué? Porque sabe que Eva no estaba allí cuando Dios le dio las instrucciones a Adán. Aunque Adán le había dicho, lo vemos por el contexto, lo que Dios había decretado. Entonces Eva comienza a hablar con la serpiente como si nada. Como si nada. La serpiente va directamente al grano. Directamente a lo que estaba. Satanás le hace una pregunta inquisitiva. Le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Inmediatamente duda de lo que Dios había dicho. ¿Con que Dios os ha dicho? Como diciendo, a ver Eva, déjame ver si entiendo bien. A ver, déjame ver. Así que Dios dice, no podéis comer de ningún árbol, ¿verdad? Ninguno. ¿Es verdad esto? Me parece un poco razonable. Lo primero que hizo Satanás es sembrar duda en la mente de Eva. Esta no es una pregunta inofensiva, no es una pregunta inocua, sino que esta pregunta es una pregunta, como le decimos, cargada. Lo que está haciendo Satanás es cuestionar a Dios. Mirad qué astuto que es. No le dice directamente, Eva, Dios es malo. Es tan malo que no te deja comer lo que quieres. No, solo le hace una pregunta. Le formula una pregunta plantando así incertidumbre en la mente de Eva. Pero así es Satanás. Satanás cuestiona la palabra de Dios. Para ti y para mí. No lo hará de una forma descarada, pero quizás lo hará cuestionando algo que parece que no tenga razón. O quizás nos parece un poco anticuado. Quiere asegurarse de que contestemos esa pregunta. ¿Con que Dios ha dicho esto? ¿Qué pasó con Eva? Eva responde a la pregunta. Bueno, casi le responde. Bien. Mirad lo que dice en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva casi responde correctamente, ¿no? Le recuerda lo que Dios le había dicho a Adán en el capítulo 2, 16 al 17. Mirad lo que dice, y ordenó el Señor, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eva responde citando lo que Dios le dice a Adán, pero agrega algo. Le dice, ni lo tocaréis, ni lo tocaréis. Realmente no sabemos cómo fue esto, si fue realmente lo que le dijo Adán a Eva, diciéndole, mira, no podemos comer de ese árbol que está ahí, mira Eva, mejor no, ni lo toques. O realmente era Eva la que está interpretando las palabras de Dios a Adán. Pero el error de Eva no fue no citar exactamente lo que Dios había dicho a Adán. El error de Eva fue en contestar a la serpiente, en seguir esta conversación que no tenía sentido. Pero ¿os diste cuenta cómo Satanás tuerce lo que Dios había dicho? Dios le dice, puedes comer de todo árbol excepto de este de aquí. Y la serpiente lo tuerce, mejor dicho, preguntando, ¿así que no podéis comer de ningún árbol? Qué lástima, Eva. Con lo bueno que está la fruta, con las vitaminas que tiene. Qué lástima. Satanás pone en duda lo que Dios dice. Pone en duda la palabra de Dios. Pone en duda la palabra de Dios. Recordad cuando Jesús estaba en la tierra, antes de empezar su ministerio, después de su bautismo, el Espíritu lo movió al desierto.
En Mateo 4, acompáñenme ahí, vamos a ir entre Génesis 3 y Mateo 4 bastante esta mañana. En Mateo 4 vemos que Jesús es llevado por el Espíritu, es movido para ir al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches ayunando y orando. 40 días y 40 noches, os recuerdo, sin comer. Ayunando quiere decir que no había comido. En Mateo 4 podemos leer la historia. En el desierto, en Mateo 4, vemos que no solamente estuvo allí sin comer, sino que estaba allí siendo tentado por Satanás. Jesús había estado ayunando. Y en 2 ocasiones Satanás viene y cuestiona quién es Jesús. Mirando versículos 3 y 6, dice, si eres hijo de Dios. El versículo 3. Versículo 6, si eres hijo de Dios. Sin dudas, Satanás sabía quién era Jesús. Sabía de lejos quién era Jesús. Y sabía de lejos que Jesús era el Hijo de Dios. De hecho, utiliza un título mesiánico para Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, lo cuestiona para que caiga en tentación. Pensó, bueno, si cayó Eva, ¿por qué no él? Pasa lo mismo con nosotros, ¿verdad? Satanás sabe que le pertenecemos a Dios, pero con frecuencia cuestiona y pone en tela de juicio si realmente Dios es nuestro Padre. Cuestiona la palabra de Dios. Cuestiona si realmente las promesas de Dios son grandes y fieles. Cuestiona el futuro. Mirad cómo Satanás tienta a Jesús. Cuestiona la palabra, cuestiona su promesa. Y con nosotros es igual. Tal vez no podamos verlo como tal, pero es muy astuto. Él nunca nos dirá, Dios es un mentiroso. Nunca nos dirá que la palabra de Dios no tiene razón. Pero sembrará duda en nuestras mentes. Sembrará incertidumbres. Nos hará preguntas. Quizás nos hará sentir como que Dios no cuida de nosotros. Como que Dios no nos da lo que merecemos. Aunque sabemos que Dios nos ama. Y a los que aman a Dios en todas las cosas ayudan a bien. Quizás Satanás susurra a nuestro oído diciendo, ¿eres hijo de Dios? Y mira lo que está pasando. Quizás estás pasando por alguna prueba ahora. Y Satanás ha comenzado una conversación contigo. Con que eres hijo de Dios. Con que Dios dice que va a cuidar de ti. Bueno, mira lo que está pasando. Satanás comenzó esta conversación con Eva poniendo en duda lo que Dios había hecho. Eso es exactamente lo que Satanás hace con nosotros. Pone en duda lo que Dios dice y nos hace estar descontentos. Sin embargo, esta no es la única táctica que utiliza para tentarnos. Hay una segunda manera, una segunda forma en la cual Satanás nos tienta. Número 2, Satanás nos tienta a cuestionar nuestra confianza en Dios. Satanás nos tienta a cuestionar nuestra confianza en Dios. Mirad el versículo 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que de él comeáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí encontramos la mentira de Satanás. Antes habíamos dicho que Satanás no había dicho que Dios era un mentiroso, pero ahora sí. Ahora que tiene la atención de Eva, ahora que hay una conversación entre ellos dos, acusa a Dios de mentir, de no decir la verdad, de esconder la realidad de su creación. Satanás le dice a Eva, ciertamente no moriréis. Esta palabra no es una palabra muy fuerte aquí en el original. Es un no rotundo, es algo terminante. Esta frase, ciertamente no moriréis, no solamente contradice lo que había dicho Eva de Dios, sino que está contradiciendo a Dios. ¿Se acordáis lo que dijo Eva? Dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y
Y Satanás no está contradiciendo a Eva, está contradiciendo a Dios. Le hace pensar, mira, Dios no te ha dicho toda la verdad, Eva. No, mira, se ha guardado algo. Hay algo que está pasando aquí. Versículo 5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mirad la insolencia de Satanás. No solamente cuestiona la palabra de Dios, sino que atribuye un motivo oculto a Dios. Le atribuye una segunda intención. Le dice, claro que Dios no quiere que comas de este árbol. Claro. ¿Sabes por qué no quieres que comas de este árbol? Porque el día que comáis de este árbol, vas a ser como Dios. ¿Visteis todo lo que creó, no? ¿Visteis el poder que tiene Dios? ¿Viste cómo te creó a ti? Dios es poderoso y sabe que si comes de este árbol, tú vas a ser como Él. Y vas a conocer el bien del mal. Satanás le dice a Eva, Dios es egoísta. Quiere todo esto para sí. De hecho, Dios quiere que os quedéis así. Mira, estás desnuda, sin ropa. Dios quiere que se quede como esté. Y de hecho, por esto, está escondiendo la verdad de ti y de tu marido. En pocas palabras, lo que hace Satanás es desacreditar a Dios. Le dice, Dios es egoísta y no tiene cuidado de su creación. Lo que hace es poner en duda a Dios. Lo que hace es poner en duda la confianza de Eva en Dios. Después de crear a Eva, dice Génesis 2:25 que estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. La comunión era tal entre el hombre y la mujer y Dios. Tenían tanta confianza en Dios que la desnudez no solamente habla que no tenían ropa, sino que hablan que confiaban el uno del otro. Confiaban en Dios. Pero Satanás inmediatamente pone en duda la confianza que ellos tenían en Dios. Y hace lo mismo con nosotros. Con nosotros igual. Él pone en tela de juicio nuestra confianza en Dios. ¿Cómo vas a confiar en Dios? Mira lo que está pasando en tu vida. Mira cómo estás. Mira tu situación ahora mismo. Una vez más, acompañadme a Mateo 4. Volviendo a la tentación de Jesús, Satanás hace lo mismo con Eva, quiere desacreditar a Dios. Y en Mateo 4 vemos el ejemplo de su demérito de Dios en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Mirad el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo mencionamos antes, pero Jesús había estado ayunando y orando 40 días y 40 noches, más de un mes. Y la palabra nos dice que tenía hambre, claro, era humano, 100% Dios. Entonces viene el diablo a tentarle y le dice, mira, Jesús, veo que tienes hambre, cuida de ti mismo. No solamente le pone en duda que es hijo de Dios, pero también le dice, Jesús, ¿qué haces aquí en el desierto? ¿Cómo es que el Dios del universo, el Dios hecho carne, está aquí en el desierto? Jesús, mira, si realmente eres hijo de Dios, come. Tienes hambre, ¿no? En cierto sentido le dice, cuida de ti mismo. Si no te cuidas de ti mismo, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién cuidará de ti? ¿Dios? Mira, hace 40 días y 40 noches que estás aquí. Tienes hambre, has estado ayunando, orando por más de un mes a tu Padre Celestial. Y obviamente no tiene cuidado de ti, pues estás en un desierto. Así es como nosotros somos tentados, ¿no? Satanás nos tienta en desconfiar a Dios.
Cuando nos encontramos en pruebas, estás en una situación difícil, ¿no desconfías de Dios? ¿Al menos no te sientes tentado a desconfiar de Dios? ¿Cómo es que me está pasando esto? Quizás estás descontento con algo en tu vida. Quizás estás descontento en tu trabajo, en tu situación familiar, en donde vives. Quizás mires hacia arriba y te preguntes, Señor, ¿dónde estás? ¿Te ocupas de mí? Señor, te estoy sirviendo. ¿Dónde estás? ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántas veces nos sentimos como que alguien tiene algo que nosotros merecemos y decimos, Señor, mira todas tus promesas, igual no son para mí? Tenemos que reconocer que el dudar de Dios y sus promesas es caer en la tentación de Satanás. Es lo que hizo con Eva. Vino y le dijo, obviamente Dios no quiere tu bien. Vemos 5 maneras en que Satanás tienta al creyente. Primero, Satanás nos tienta a dudar de la palabra de Dios. Segundo, Satanás nos tienta a cuestionar nuestra confianza en Dios. Y esto nos trae a su siguiente modo de operación. Satanás nos tienta con lo que es atractivo a nuestros ojos. Satanás nos tienta con lo que es atractivo a nuestros ojos. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Algo pasa entre el versículo 5 y 6. La mujer empieza a dudar de Dios, empieza a dudar de la palabra de Dios y su promesa, y parece que la batalla está perdida en la mente de Eva. Ahora ella deja que sus ojos hagan el resto de la labor. Mirad lo que dice el versículo 6. Nos dice que la mujer vio el árbol. Vio que el árbol era bueno para comer. Con sus propios ojos. De que el árbol era bueno para comer. En el capítulo 1 de Génesis, Dios había visto que la luz, las aguas, la tierra, la vegetación, los frutos, el sol, la luna, las estrellas, los animales y hasta el hombre, y era todo bueno en gran manera. ¿Verdad? Ahora la próxima vez que aparece esta palabra bueno es lo que Eva hace. Eva usurpa el lugar de Dios y ella ve el fruto prohibido y dice que es bueno. Se fía de sus propios ojos. No de los ojos de Dios. Ya no confía en Dios. Ella vio y lo vio bueno. Dios le había dicho que iban a morir, pero ella no cree a Dios, sino que cree en sus propios ojos y ve con sus ojos que es bueno para comer este fruto. Y aunque Dios había decretado, el pecado de esta tentación entra por los ojos de Eva. Entró en la mente, ahora va a los ojos y luego va a ir a la boca. Una vez más. Ya lo vio bueno. Independientemente de lo que Dios había dicho, ella ahora sabe que es bueno. Y así nos tienta Satanás. De la misma manera, apela a nuestros ojos. Apela a lo que nosotros podemos ver. Y si lo vemos, somos más propensos a caer. Una vez más, Mateo 4. Vemos en parte de la historia de Satanás. Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto. Mirad lo que dice el versículo 8. Mateo 4:8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús está en el desierto, pero Satanás piensa que tiene una forma que le va a hacer caer. Sabe que Jesús es Dios hecho carne, pero también sabe que Jesús es 100% humano. Así que piensa y sabe cómo caen los humanos, sabe cómo cayó Eva, y mirad, no le cuenta de los reinos del mundo. No les dice, mira estos grandes imperios, mira la gloria que tienen.
no les cuenta, sino lo que dice es, ven conmigo. Te los voy a mostrar para que veas. Como un coche, lo tienes que ver antes de comprarlo, ¿verdad? Entonces viene el vendedor y te lo muestra. Mira qué bueno que está, no te cuenta, te lo muestra. Aquí está haciendo lo mismo Satanás. No le cuenta, le muestra. Le dice, mira todo esto. Mira la gloria de estos imperios. Mira. Asombroso pensar que tantos años después caemos en la tentación de la misma forma. La tentación sigue entrando por nuestros ojos. A través de nuestros ojos es como concebimos la tentación. Satanás apela a lo que queremos y nos lo enseña. Nos lo enseña. ¿Esto es lo que quiere? Ven conmigo que te lo muestro. También viene en color amarillo. Y también viene en este tipo de color. Satanás apela a lo que queremos, nos lo enseña. Y por supuesto a menudo nosotros le damos a nuestros ojos demasiado crédito. Porque vivimos por vista y no por fe como debemos. Satanás nos tienta apelando a nuestros ojos. 5 maneras que Satanás nos tienta. Primero, Satanás nos tienta a dudar de la palabra de Dios. Satanás nos tienta a cuestionar nuestra confianza en Dios. Nos tienta con lo que es atractivo a nuestros ojos. Cuarto, Satanás nos tienta apelando a algo placentero. Nos tienta apelando a lo placentero. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. No solamente era bueno para comer, no solamente lo había visto como algo increíblemente bueno. Mirad esto, dice que el árbol era agradable a los ojos. Esta palabra agradable la podíamos describir como una delicia. El fruto era digno de ver. No solamente era bueno para comer, pero la idea aquí es que era tan agradable de verlo. Oh, era bueno. ¿Notad cómo la serpiente no lo lleva a ningún árbol caído? No le muestra una fruta podrida. No, le muestra la mejor fruta. Mira cómo brilla esta fruta. No solamente es buena para comer, pero con solo mirarla. Mira, está apelando a lo placentero. Ella no solo vio que era bueno, sino que lo vio como un placer. Después de que en su mente empieza a desconfiar de la palabra de Dios, después de que desconfíe de las promesas de Dios, ella ve como el fruto, como algo bueno y algo placentero, algo que iba a traer gratificación instantánea. Eva se siente como, lo único que necesito en mi vida es esa fruta. Olvídate del resto. Esto es lo que quiero yo. Satanás sabe exactamente lo que está haciendo. Sabe cómo tentarla. En el fondo, Satanás sabe que Eva solamente quiere comer de esa fruta. Esta es la razón por la que le presenta esta fruta deliciosa y placentera. Y así presenta Satanás a nuestra tentación también, ¿verdad? Cuando somos tentados a pecar, Satanás no nos trae lo peor de lo peor, no nos trae la fruta podrida, sino que saca la alfombra roja, nos presenta algo placentero, nos dice, no puedes vivir sin esto. ¿Qué sería de tu vida sin esto? Es un placer. Volviendo a Mateo 4, Jesús está siendo tentado por el diablo después de estar en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Versículos 2 y 3. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás apela a la gratificación instantánea de Jesús. Apela a la necesidad de Jesús. Apela a algo placentero. Para alguien que había estado sin comer tanto tiempo, le dice pan. El desierto estaba lleno de piedras.
Y Satanás había visto el poder de Dios desde el principio. Satanás también sabía que Jesús tenía hambre. Después de todo había estado ayunando 40 días y 40 noches. Por eso decide atacar su hambre, su humanidad. Y mirad, lo ataca con algo que en sí no es malo. No es malo comer pan, no es pecado. Pero lo ataca en su debilidad, cuestionando, presentando algo placentero. Mira, Señor, es pan. ¿No tienes hambre? Yo he visto el poder. Yo estaba allí en la creación, lo he visto. ¿Qué te cuesta que estas piedras sean... Y puedes comer, tienes hambre? Satanás está atacando la debilidad del Señor en su... que tenía hambre. Satanás también ataca nuestras debilidades, ¿no? Él sabe lo que nos falta. Él sabe lo que quieres. Y va a utilizar todas sus artimañas posibles para tentarte a pecar. Él sabe lo que yo necesito y va a utilizar todo eso para tentarme a pecar. Él nos va a presentar el pecado de una forma deliciosa. Nos va a atraer al pecado, apelando a nuestro gusto, a lo que pensamos, lo que nosotros pensamos que necesitamos, lo que no podemos vivir sin él. Nos va a presentar algo placentero a primera vista. Así nos tienta Satanás. Nuestro enemigo maniobra de esa forma. Es una forma realmente previsible. Por eso necesitamos saber cómo nos tienta, para saber cómo resistirle. Cinco maneras que nos tienta Satanás. Primero, Satanás nos tienta a dudar de la palabra de Dios. Nos tienta a cuestionar nuestra confianza en Dios. Nos tienta con lo que es atractivo a nuestros ojos. Cuarto, apela a lo placentero. Quinto, Satanás nos tienta apelando a nuestro orgullo. Satanás nos tienta apelando a nuestro orgullo. Versículo 6, una vez más. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. No solamente Eva vio que el árbol era bueno para comer, no solamente vio que era agradable, placentero a los ojos, sino mirá lo que pasa aquí. El árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Eva quería ser sabia. Satanás le había dicho que no iba a morir, pero que si comía de este árbol, sus ojos iban a ser abiertos y ella iba a ser como Dios. La mujer cree la mentira de Satanás, realmente pensó que iba a ser como Dios, estaba hipnotizada por el fruto, estaba hipnotizada por la promesa de este fruto. Eva quería ser como Dios y cree una vez más la mentira de Satanás. Ella ve como esta fruta como el cumplimiento de su meta. Su meta era ser como Dios. Entonces ella, que quería ser como Dios, realmente va a comer de la fruta. ¿Esto es orgullo? Dios le había creado. Dios había provisto todo lo que necesitaba. Dios había cuidado de ella y de su marido todo este tiempo. Pero eso no era suficiente. Eva, en su orgullo, quería ser sabia como Dios. Quería ser Dios. Así nos tienta Satanás ahora mismo, en el siglo XXI. De la misma forma. No lo diríamos en voz alta. No lo diríamos, quiero ser Dios o diosa. Pero el problema es nuestro orgullo. Y aunque no lo digamos en voz alta que queremos ser como Dios, a veces actuamos así. A veces pensamos, si yo pudiera hacer esto no pasaría así. Si yo estuviera encargado de esto, no pasaría así. Eso no es nada más que orgullo. Una vez más, vamos a Mateo 4. Mateo 4:8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras.
Jesús fue llevado a la cima de una montaña muy alta. Satanás, como dijimos antes, le muestra todos los reinos de la tierra. Satanás aquí está apelando al orgullo de Jesús. Le dice, todo esto te daré. Todo. Jesús podría haberse convertido en el príncipe de este mundo si hubiera escuchado a Satanás. Él le dice, yo te haré rey. Tú y yo sabemos para qué has venido a la tierra. No tiene por qué pasar. Mira, ¿no quieres ser un rey? ¿No quieres gobernar toda esta tierra? ¿No quieres gobernar todo? ¿No le quieres mostrar a tu hermano y a tu madre lo grande que eres? Mira, solo tienes que adorarme y lo tendrás todo. Todo. Satanás apela al orgullo de Jesús, pensando, Eva cayó, ¿por qué no Jesús? Y así funciona con nosotros, ¿verdad? Cuando caemos en tentación, muchas veces es por nuestro orgullo, por lo que nosotros merecemos, por lo que nosotros pensamos. Satanás apela a nuestro orgullo, nuestro deseo de ser visto, o nuestro deseo de ser respetado y de ser importante. Él sabe que somos criaturas orgullosas, como Él. De hecho, fue el orgullo de Satanás que lo llevó lejos de la presencia de Dios. Es nuestro orgullo el que nos hace caer en tentación una y otra vez. Examinémonos. En el momento que piensas que mereces algo más, en el momento que lamentas algo que no tienes, que piensas que mereces, en el momento en que piensas, mira cómo lo que estoy pasando, tenemos que recordar que a veces eso es nuestro orgullo que está hablando. Cuando piensas que no mereces algo, o que mereces algo que no tienes, ¿eso es orgullo? Nuestro enemigo hará todo lo que tiene que hacer para que nosotros no adoremos a Dios. Nos hará dudar de la palabra de Dios, nos hará dudar de nuestra confianza en Dios, apelará a nuestros ojos, apelará a lo placentero y utilizará nuestro orgullo para que desconfiemos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasó en la historia de Adán y Eva? Una vez más tenemos que ver el desenlace de esta historia. Versículos 6 y 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Después de que la palabra de Dios fuera desacreditada, luego de que hacerle desconfiar de su Creador, después de apelar a sus ojos, al placer, a su orgullo, era claro lo que iba a pasar. Eva y por ende Adán, como leemos, dieron rienda suelta a lo que querían. Tomaron del fruto, lo dio a su marido que estaba con ella. Él no se hizo rogar. Él no le dijo a Eva, ¿qué estás haciendo, Eva? No podemos. Mira como que bueno ha sido el Señor. No le recordó quién era Dios, sino que Él participa activamente en este pecado. ¿Y qué pasó? Bueno, algo cambió. Ellos instantáneamente cambian. Sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Una vez más, se dan cuenta de que no pueden confiar en Dios. Pero tampoco pueden confiar el uno del otro. Tanto que arrancan hojas de una higuera para hacerse unos delantales para cubrir su desnudez. ¿Visteis la progresión? Sus ojos fueron abiertos. Satanás le había dicho eso, ¿verdad? Pero no fueron abiertos para ser como Dios, sino que sus ojos fueron abiertos para darse cuenta de que estaban desnudos y para darse cuenta de que tenían que sentir vergüenza. El fruto parecía tan bueno para comer, el fruto que era tan placentero, el fruto que iba a darle sabiduría, nada de lo que parecía pasó, nada. De hecho, lo que sí pasó fue que estuvieron avergonzados de estar desnudos. De tal forma, después de hacerse delantales con hojas de higueras, ¿qué hacen? Se esconden.
Esto es lo que pasa con nuestro pecado, ¿no? El pecado promete. Nuestro pecado promete. Y vaya que promete. Constantemente nos promete en que nos vamos a quedar a gusto, en tener placer, en ser respetados, en obtener lo que merecemos. Y por aquí cualquier tipo de promesa que te hace el pecado. Pero nada de lo que promete lo puede cumplir a largo plazo. Sí, quizás por unos minutos, por unos días, por unos años. Pero el fin del pecado es un fin de muerte. Cuando Adán y Eva pecaron en Génesis 3 del 1 al 7, en los próximos versículos vemos que se esconden. Tienen miedo de Dios. Imaginaros, Dios te había creado y ahora ellos tienen miedo de Dios. Y Dios le tiene que echar del huerto de Edén. Pero antes de echarlo, Dios en su gracia, en su misericordia, le hace una promesa a la serpiente. Mirad lo que dice Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Inmediatamente después de la caída de la humanidad, Dios en su gracia y misericordia le promete que va a haber uno de la simiente de la mujer, uno de sus descendientes, que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Uno que le iba a dar un golpe mortal. Imaginaros a Adán y Eva. Pensarán, por esta serpiente ahora tenemos que irnos de este paraíso. Ahora tenemos que sufrir. Pero había esperanza. Había esperanza. Allí donde comenzó esa esperanza. En este pasaje que le llaman el primer evangelio. Este es el primer rayo de esperanza para la humanidad. Y nosotros sabemos quién fue esta simiente. O mejor dicho, quién es esta simiente. Mirad lo que pasó en Mateo 4, una vez más. Me gustaría leer toda la historia. Mirad cómo respondió Jesús a cada una de las artimañas de Satanás contra él. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Jesús pudo hacer lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Cuando fue tentado Jesús, Él resistió con la palabra de Dios. Le citó la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Hizo lo que no pudieron hacer Adán ni Eva. En Hebreos 4:15 nos dice que Jesús fue tentado como nosotros, pero sin pecado. En Hebreos 2:17 y 18 dice, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En 1 Corintios 15, Jesús es llamado el último Adán, el hombre del cielo, y uno que es el Adán terrenal. Uno es el que da vida, el último Adán, Jesús. En Romanos 5 nos dice que por un hombre, Adán,
la muerte y el pecado entraron en este mundo. Por un acto de rebeldía, de desconfianza de Dios, toda la raza humana cayó. Pero en ese mismo pasaje nos dice que por un hombre, Jesús, el último Adán, la gracia entró a este mundo. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Jesús hizo lo que no pudieron hacer Adán y Eva. Jesús resistió al diablo, vivió una vida perfecta, vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él obedeció y por Él podemos decirle que no al pecado. Tenemos el poder de Cristo a nuestra disposición. Y si estás aquí, conoces a Cristo, tienes el poder de Cristo, le puedes decir que no al pecado por Él. Pero si estás aquí y no conoces a Cristo, si estás aquí y no vives conforme a lo que dice la palabra de Dios, si estás aquí y no sigues a Cristo, tengo malas noticias para ti. Y luego tengo muy buenas noticias para ti. Si no sigues a Cristo, la Biblia dice que eres un esclavo del pecado. No puedes decirle que no al pecado. Aunque trates y trates, pero vas a volver a caer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados. También dice que la paga del pecado es muerte. Y no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual, una muerte eterna. Pero las buenas noticias, las excelentes noticias son que Dios tiene un regalo. El mismo pasaje dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tu pecado te ha separado de Dios, pero Dios en su gracia infinita envió a su Hijo Jesucristo para nacer como un humano, para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, para ser tentado y decirle que no al pecado. ¿Para qué? Para ser arrestado, ultrajado, para ser escarnecido y para ser asesinado en una cruenta cruz. Fue sepultado. Pero la historia no termina allí, sino que este mismo Jesús resucitó y después de 40 días con sus discípulos ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ahora, por su sacrificio en la cruz, por lo que Él hizo en el Calvario, tomando nuestro pecado y dándonos una justicia que no es nuestra, ahora podemos venir delante de Él, presentándonos, vestidos en su justicia, y podemos ser sus hijos. Querido amigo y amiga, te ruego esta mañana que vengas a Jesús. Te ruego esta mañana que te arrepientas de tu pecado, que puedas reconocer que eres pecador, y Dios te perdonará. Dios te aceptará. Ven a Jesús esta mañana. Ven a Él a descansar. Él te hará descansar. Ven a descansar a Jesús. Y para aquellos de nosotros que conocemos a Jesús y que Él es el Señor de nuestra vida, vamos a caer en tentación. Me gustaría ofreceros otro tipo de esperanza, decir que nunca vamos a caer en tentación, pero vamos a caer en tentación todos. Claro que sí. Pero tenemos una estrategia. Conocemos a nuestro enemigo. Igual que mi amigo al principio del mensaje necesitaba conocer a sus enemigos físicos, nosotros conocemos cómo opera Satanás. Pero allí no queda la cosa. El conocer cómo opera Satanás no nos sirve de nada si no nos aferramos a Cristo. Si no dependemos de su poder para decirle que no al pecado. No lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que lo hacemos en la fuerza de aquel que venció a la serpiente antigua. Aquel que hirió en la cabeza, aplastó de la cabeza de esa serpiente y tuvo victoria sobre ella. Aferrémonos a Jesús. Mi oración es que nuestro Padre Celestial nos permita resistir nuestro enemigo para su gloria en el poder del Espíritu. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que encontramos.
como creyentes y como no creyentes. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, oramos para que venga a ti esta mañana, para que venga y se someta al Dios del universo. Señor, oramos por aquellos que son creyentes y están desanimados, están cayendo en tentación una y otra vez. Señor, tu palabra es clara, necesitamos aferrarnos a lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Señor, esta semana vamos a pecar todos los que estamos aquí. Señor, que nos podamos aferrar a Jesús, el único que pudo resistir al diablo perfectamente, que aplastó la cabeza de esa serpiente antigua. Señor, gracias por la esperanza que encontramos en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.